Hay desiertos donde vamos a entrar. Y aunque vaya 1,000,000, hay veces donde nos vamos a sentir solos. Y en ese desierto van a comenzar a suceder cosas nuevas, porque usted no entiende. Ellos estaban acostumbrados a puro Egipto, pura tierra, puro ladrillo. Pero cuando salen, ellos han salido de su esclavitud, pero su mente todavía no está acostumbrada al nuevo modelo que se le está presentando. Era difícil entender eso, porque cuando usted va a una transición, hay veces se hace difícil entender cómo Dios va a actuar, qué Dios va a hacer, cómo Dios lo va a cambiar. Usted y yo no lo entendemos muchas veces y entramos en un desierto. Y viene temor. Y lo número 3 que impide la transición son las alianzas incorrectas. Un grupo de hombres que decían: no nos vamos de aquí, mejor déjennos morir en Egipto, porque es mejor morir aquí que morir en el desierto. Siempre habrá gente que te va a decir: no lo hagas, no puedes transicionar, no te conviene ir a esa iglesia, no te conviene hacer esos cambios. ¿Por qué? Porque ellos mismos no saben de transición. Ellos no saben lo que usted necesita. De hecho, muchos de ellos tienen temor a perderle a usted, porque cuando usted comience a hacer transiciones, muchas veces muchos de ellos van a quedar atrás. Hay relaciones y amistades, hermano, que muchas veces cuando comenzamos en transiciones ya no pueden relacionarse con nosotros, porque comenzamos a hablar diferente. Ya no hay nada en común. Y dice la Biblia: ¿cómo andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? No se puede. Cuando yo vine a los caminos del Señor, mis amigos, no fue que yo quise echarlo a un lado. Yo siempre tuve respeto, amabilidad. Es que ellos ya no cabían, porque mis conversaciones no eran las mismas. No hablábamos el mismo idioma, no hablábamos lo mismo, no veíamos lo mismo, no sentíamos lo mismo, no íbamos a los mismos lugares. Ahora, ¿cómo transicionar? Y esto es lo importante. Debemos transicionar primeramente con un espíritu de avance. Ok. Esto es bien importante, porque cuando usted entra al desierto, el desierto es el medio. Y el desierto es interesante, porque en el desierto, pastor, suceden muchas cosas. Cuando usted ve la historia bíblica, en el desierto ocurrieron las cosas más inoportunas, o sea, las cosas más ilógicas e irracionales. Fueron cosas desde lo cómico hasta lo doloroso. O sea, hay cosas que suceden allí que no se pueden ni siquiera explicar. Es una parodia. Mas, sin embargo, cuando usted entra al desierto, es algo interesantísimo, porque para usted transicionar, usted tiene que atravesar desierto. Porque nunca transición, nunca cambio es algo agradable. Duele, consume. Pero lo primero es que la conciencia de avance nos enseña a nosotros que no tenemos que durar 40 años en esa transición. Porque en la transición duramos lo que nosotros queremos durar. En ese cambio, en ese momento donde usted entra, ya Dios te llamó para hacer algo grande. Y no se han fijado, Dios le está dando palabra a usted, Dios le está enseñando dirección a usted, le está usando a usted aún. Ya usted ya sabe algunas cosas. Usted ha entrado en un momento de transición, porque todavía usted no es lo que Dios ha dicho que usted puede ser. Y usted comienza a caminar, pero de repente usted se siente que ha durado mucho tiempo allí. 40 días, 40 años duraron. Wow. 364 días añadieron a cada año. O sea, calcula, ellos debieron de durar un día. 40 días duraron 40 años. Es interesante ver que ellos duraron tanto tiempo en la transición, porque le faltaba un espíritu de avance. Número 2, cuando usted va a transicionar, usted necesita un GPS. O sea, necesita un líder que tenga una voz clara. Porque dice que Dios le dio a Moisés para dirigirlo a ellos. Moisés se había visto con el fuego y Moisés había visto la columna. Él podía saber lo que Dios estaba diciendo para ir al avance. Y muchas veces tenemos que entender que si queremos transicionar, necesitamos conectarnos a gente que sepa de transición. Si hay algo que me motiva a mí es ver hombres que llevan 40, 50 años, o mujeres que llevan tanto tiempo transicionando en Dios. Han pasado momentos difíciles, situaciones difíciles, cosas han venido a su vida, pero eso lo único es que lo ha ayudado para ellos estar entrenados para ayudar a otros a transicionar también. Porque Moisés, dice la palabra de Dios, que duró 40 años en un desierto él solo. Nadie más estaba capacitado para dirigir a un grupo de 1,000,000 de personas o más como Moisés, porque él tuvo que atravesar su propio desierto. Él sabía cómo era el desierto, a qué olía, cómo se sentía, cuál era el clima del desierto, cómo se sobrevivía. Ninguno de ellos conocía el desierto. Ellos solamente habían estado en Egipto. Necesitamos
matrimoniales que nos ayuden a transicionar en nuestros problemas matrimoniales. Necesitamos a gente que sepa cómo se vive cuando se está solo, deprimido, criticado, que nos ayuden a transicionar de ese problema. Gente que haya pasado por la depresión, mujeres que hayan pasado por el abuso, para nosotros salir también de ese abuso. Necesitamos a alguien que sepa. Por eso es que interesante este tema, porque usted no puede transicionar con gente que no sabe transicionar, porque va a durar 40 años, va a durar 100 años y va a morir en el desierto sin entrar a lo mejor de Dios, porque está creyendo la gente que no sabe transicionar. Pero en esta tarde hay gente aquí que sabe transicionar. Conéctese con ellos. Amado invitado, deje de leer el horóscopo y buscar otra salida. Venga a este lugar. Aquí hay gente humana como usted, pero que ha sabido transicionar de un lugar a otro. Cuando yo vine a los caminos de Dios, yo busqué a aquellos jóvenes que habían salido de lo mismo que yo había salido, y ellos me subieron, me levantaron, y comencé a transicionar juntamente con ellos hasta que aprendí cómo se hacía. Por último, ¿cuáles son los efectos de la transición? Miren, si algo poderoso de la transición es que la transición siempre que se hace en Dios va a producir algo. Ninguno de aquellos que transicionaron se quedaron sin entrar y poseer una tierra para ellos. Y sabe, para mí, yo puedo interpretar eso como la realización. Miren, su tierra prometida puede ser diferente. Para mí tiene que ver con predicar, enseñar, alcanzar miles de personas. Esa es mi tierra, ese es mi llamado, eso es lo que Dios me llamó a hacer. No importa cómo sea, en qué condiciones sea, aunque yo no tenga para comer. Si yo logro eso, yo entré a mi tierra prometida. Eso se llama realización. Porque para Josué y Caleb era diferente que para Moisés. Porque para cada uno de los que salieron, esa tierra representaba algo diferente. ¿Sabe, pastor? Mucha gente le hemos hablado y le hemos predicado de tierra prometida, pero para muchos de ustedes no tiene que ver nada con pastorado. Tiene que ver con simplemente tener una familia estable. Ese siempre ha sido lo que Dios ha querido, y se da testimonio mucho por medio de una familia estable. Y no le quito que usted predique o que enseñe, pero para muchos de ustedes puede ser la transición hacia la prosperidad económica. ¿Por qué no? Para cada joven es diferente en cada caso. Pero lo más sorprendente es que tiene el mismo efecto en todos los casos. Se llama el sentimiento de realización. Y si usted no entiende esto, se lo voy a explicar más sencillo. Cuando usted estaba en 5º grado para lo que estudiaron y pasaron a 6º y terminaron el 5º, se sintieron mejor. Es como mi niña Rebeca, que aprendió a escribir su nombre. Dice: mami, ahora yo estoy lista para high school porque aprendí a escribir su nombre. ¿Sabe? Ella se sintió realizada porque aprendió a escribir su nombre. Y de repente usted le debe a alguien y usted le paga, y ese sentimiento de haber cumplido algo se apodera de usted. Yo recuerdo que yo tenía unos 15 años cuando me convertí. Dios me sacó, me rescató de donde estaba, y comencé a hablar por los edificios, los buildings, a cientos de personas. Salía de mi escuela, de la high school, y comenzaba a tocar puertas. Yo no había un colegio bíblico, ni siquiera era bautizado para ese tiempo. Y yo recuerdo que tenía temor de hacerlo, porque estaba en una transición, era algo nuevo para mí. Este tipo de vida, yo aprendí a pelear, me tiraban disparos, siendo un chamaco de 12 años, volando y cruzando edificios. Esa era mi vida. Pero en otras áreas, cuando yo vengo al evangelio, es algo totalmente nuevo, es una transición totalmente diferente. Y me habían dicho que tenía que predicar y que esa era la misión de Dios. Y yo comenzaba a tocar las puertas, y la primera puerta era difícil porque yo sonreía cuando salía de
Y ahí todavía tenía mi uniforme y mi maletín, mi cuestión atrás. Y yo tocaba a la puerta y yo quería salir corriendo como los niños. Usted sabe que tocan el timbre y se van corriendo. Yo quería hacer lo mismo. Y cuando me abrían, a mí me temblaba todo. Y comenzaba a decirle, yo vine aquí para predicarle, hablarle de las buenas noticias del Señor. Por eso creo que el Evangelio de Prosperidad es buenas noticias. Y le hablaba, y yo no sabía los textos bíblicos, ni dónde se encontraban, ni cómo estaban, ni cuándo era, ni que con Juan 8:32, yo no sabía de ese asunto. Yo solamente le hablaba un poquito de mi testimonio, y le pedí algunos minutos, y luego le